Bueno, ya es la hora de empezar oficialmente a leer y estudiar la obra clásica de J. Gresham Machen, Cristianismo y Liberalismo. Ya he hecho un video que consiste en una introducción al libro y su historia, y otro sobre varios temas principales del libro. Si has mirado esos, estás libre para leer este libro. Si todavía no tienes una copia, encontrarás un enlace al texto en las notas de este video. Ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 1. Mi plan es hacer un video como este por cada capítulo del libro, 7 en total. Cada uno de estos videos sobre capítulos tendrá 3 secciones principales. Un resumen de los puntos principales del capítulo, un bosquejo, unos comentarios sobre el contexto y pensamiento de Machen, y al final varias preguntas de estudio. Después de leer el capítulo y mirar el video correspondiente, no dudes en compartir tus comentarios y preguntas sobre el capítulo abajo. Me encantaría hacer más videos para contestar tus preguntas. No te olvides suscribirte para no perderlos. Bueno, ya empezamos con el bosquejo de capítulo 1. Podemos dividir el capítulo en 3 secciones principales. Primero, Machen presenta el concepto de liberalismo. Como he dicho en otros videos, liberalismo en este contexto no es un término político, sino una posición teológica. Machen afirma que es esencialmente naturalista y que su popularidad creciente es el resultado directo del optimismo de la época. Los avances científicos y el aumento de conocimiento humano hacen menos de moda el conocimiento y las tradiciones de generaciones anteriores. Esto nos dirige al segundo tema, una discusión sobre el conflicto aparente entre la ciencia y la religión. Los liberales, deseando asegurar la coexistencia del cristianismo y la ciencia, restan importancia de los distintivos del cristianismo, como la deidad y resurrección de Jesús, para evitar un conflicto con el espíritu científico y antisobrenatural de la época. Machen entonces asevera que este rendimiento del cristianismo verdadero refleja un modo de pensar que tontamente sobrevalora los logros de la ciencia. Los grandes avances materiales de años recientes, dice Machen, corresponden a un declive cultural y espiritual. Se da cuenta de este declive especialmente en el ámbito de la libertad humana y el empeoramiento de la educación. Ok, ahora unos apuntes sobre el contexto. Primero, ese conflicto entre la ciencia y la religión. A diferencia de sus oponentes liberales y aún algunos de sus aliados conservadores, Machen no permite una separación entre la ciencia y la religión. Dice que distinguir el uno del otro, como uno a lo mejor distingue hecho de ideal o materia de espíritu, se dirige al escepticismo. Al contrario, afirma Machen, no hay sino una verdad, y por eso la ciencia verdadera tiene que estar de acuerdo con la religión verdadera cuando este último habla de los hechos. Si el cristianismo bíblico es verdadero, entonces sus afirmaciones de que Jesús murió, fue sepultado y se resucitó físicamente son hechos dentro del ámbito de la investigación científica, pero no negables por la ciencia verdadera. Como Machen explica, el conocimiento verdadero no sale solamente de la observación científica, sino también de la testimonia de fuentes confiables. Si la revelación bíblica viene de Dios, el conocimiento que comparte es conocimiento tanto como el que produce la ciencia. El segundo tema, legislación educacional. Para lectores de hoy en día, la parte más extraña de este capítulo y quizás del libro entero es la sección en que Machen critica la legislación educacional en los Estados Unidos de los 1920. 2 ejemplares en particular, la prohibición de la enseñanza de idiomas extranjeros y de la educación privada entera, no parecen tener equivalente en los Estados Unidos hoy en día. No estamos
tan familiarizados con estas controversias porque la Corte Suprema de los Estados Unidos los resolvió poco después del lanzamiento de este libro. Meyer vs. State of Nebraska anuló la prohibición de enseñar idiomas extranjeros en el estado de Nebraska en 1923 y Pierce vs. Society of Sisters revocó la expulsión de escuelas privadas del estado de Oregón en 1925. A pesar de estos resultados, no debemos descartar a Machen como alarmista. Estas leyes que oponían Machen fueron una respuesta a las convulsiones sociales y políticas de esa época que ya habían resultado en la ratificación de 4 enmiendas a la Constitución en solamente 10 años. En ese entonces nadie sabía si estas actitudes antieducacionales iban a prevalecer en la sociedad estadounidense. El tercer tema, la educación pública. Siguiendo este tema de la educación, algunos encontrarán desagradable la aversión de Machen contra la educación pública, pero 3 razones por su posición son: 1. La influencia del gobierno hacia la centralización y estandarización. 2. El uso común de métodos de enseñanza que enfatizan autodescubrimiento en vez de enseñar información. Y 3. La influencia desestabilizadora del currículo secular en los niños criados por padres cristianos. Como alternativa, Machen abogó por la formación de escuelas privadas y cristianas. Los niños del pacto, dice él, se educa mejor cuando es reconocido que Dios es la fuente de toda la verdad y todo el currículo se basa en convicciones cristianas. En otros escritos, Machen llama a iglesias e individuos a apoyar estos esfuerzos en beneficio de la sociedad estadounidense y especialmente la propagación del cristianismo. Ok, terminamos ahora con preguntas de estudio. 1. Para Machen, ¿qué significa liberalismo en el contexto de este libro? ¿Cómo lo define? 2. ¿Cuál tipo de cristiano no tendrá interés en el tema de este libro, según Machen? ¿Por qué? 3. Hoy en día, en nuestra cultura postmodernista, ¿existe algo parecido al optimismo de la era de Machen sobre los logros científicos y materiales? 4. ¿Cuáles son algunos ejemplos contemporáneos de tendencias utilitarias en nuestra sociedad? Ok. Ya terminamos con esto. Espero que haya sido útil para ti el capítulo que leíste y este video. Por favor, deja tus comentarios y preguntas abajo. Te veo en el video del capítulo 2. Gracias.